este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de diciembre de 2017. Estamos en una serie de devocionales que hemos llamado Enfrentemos la vida con fe. Se dice que hay que comenzar bien las cosas que emprendemos y que hay que terminarlas bien también. Estamos en el final de un año y cercanos al inicio de otro, así que estamos a tiempo para terminar bien este. Sigamos estudiando Filipenses 3, 14, 16 para encontrar los principios que nos hacen falta para enfrentar la vida con fe. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Filipenses 3, 14 a 16. Este es el principio que abordaremos hoy. Persistamos en persistir. Este es el desafío para vivir por fe. El versículo 16, una versión más actualizada, lo traduce así. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Esta es la final exhortación de Pablo en este discurso, persistir en persistir. Es como se podría traducir esta expresión del apóstol. Nos dice, persistan en aquello que han persistido, en aquello que han logrado, aquello que han alcanzado, persistiendo. Así es que es difícil traducir del griego al español, por eso me parece que una mejor manera de decirlo sería esta, persistir en persistir. Dios es un Dios que persiste en amarnos, persiste en revelársenos, persiste en revelarnos su naturaleza, sus planes y promesas, persiste en bendecirnos, persiste en hacer funcionar la naturaleza como un testimonio de su poder. Mañana amanecerá el sol una vez más, se lo aseguro. Y si usted vive en otra parte del mundo, mañana o más tarde se ocultará el sol, porque Dios persiste en hacer funcionar este universo, este sistema solar en donde ustedes y yo habitamos. Dios persiste en hacer funcionar la naturaleza como un testimonio de su poder, un testimonio de su belleza, de su orden y de su amor por nosotros. Sigamos su ejemplo y persistamos en el camino que hemos elegido. Si hemos elegido seguirle, si hemos elegido creer en Él, si hemos elegido entregarle nuestra vida, sigamos en eso. ¿Qué sigue después de esto? Seguir, eso es lo que sigue seguir, persistir en persistir. Si hemos tomado la decisión de persistir en todo lo que nos ha enseñado en esta serie de devocionales, seguramente estamos preparados para terminar bien el año y para comenzar bien el siguiente. Pero es necesario persistir y persistir y persistir y persistir. Permítame contarles una historia de la vida real. Había un joven universitario, miembro del equipo de atletismo, y era la mayor esperanza de su entrenador. Era corredor de la milla y su marca era insuperable. De seguro sería el campeón en este nuevo año. Por una situación de rebeldía propia de la adolescencia, se enojó con su entrenador y renunció al equipo de atletismo, justo una semana antes de la competencia nacional de la que su universidad era anfitriona. El entrenador hizo todo lo que pudo para convencerlo de regresar, pero él no aceptó. En un último intento, el entrenador habló con su mejor amigo y le dijo, convéncelo, por favor. Este otro joven, su mejor amigo, era un flaco y desalineado estudiante que jamás había participado en actividades deportivas con seriedad. No era deportista, no era modelo deportivo. Sin embargo, insistió a su amigo, debes participar. Y él decía, ¿qué voy a participar? Me enojé con el entrenador, esas cosas. Era parte del equipo de la universidad. Esto sucede en Estados Unidos. El gran corredor, el campeón de la milla, le dijo a su amigo, el flaco desalineado, nerd, que no era apto para el deporte, le dijo, ¿y por qué no compites tú? Y entonces su amigo tuvo una idea y le dijo, mira, si yo participo, tú participas, si yo compito, tú compites, y entonces el campeón dijo, va, y bueno, y se inscribieron los dos a la carrera. Por supuesto que el entrenador aceptó este absurdo, este joven que nunca había entrenado, pero aceptó con tal de que aquel amigo, su mejor amigo, el campeón, participara. Lo más sorprendente de todo es que ese año, quien solo había entrenado en la carrera quien solo había entrado a la carrera para obligar al campeón, ¿qué creen? No lo van a creer, pero esto es de la vida real, llegó en primer lugar.
Ese desalineado, flaco, fue el ganador del primer lugar. Jadeante y a punto del desmayo, llegó, cruzó la meta y después ante las cámaras dijo lo siguiente: no sé qué fue lo que me pasó, aunque estaba muy cansado, casi desde el principio, no podía dejar de correr. Solo me fijaba en la mente el número del corredor que iba delante de mí y no dejaba de verlo hasta que lo rebasaba. Luego el otro corredor que iba delante de mí y su número en la camiseta. Me lo fijaba en la mente y no lo quitaba de ahí hasta que lo alcanzaba. Y así sucesivamente hasta que ya no había nadie a quien alcanzar y entonces me fijé en la mente el cordón de la meta. Debo decirles que esto es de la vida real y durante varios años este joven se mantuvo como el campeón de la carrera de la milla en Estados Unidos, hasta que se le descubrió una grave enfermedad. También fue un gran entrenador de atletismo que impulsaba a sus alumnos a no voltear jamás atrás. De hecho, se cuenta como anécdota que entrenaba a un grupo de jóvenes, niñas, mujeres, atletas, y que no las premiaba por la que llegaba en primer lugar. Premiaba a quien se esforzaba más, aquella que tenía menos habilidades, menos características de campeona, pero que se esforzaba más y crecía, la premiaba. Y no siempre premiaba a quien llegaba en primer lugar, que en ocasiones era una persona superdotada, pero que no se esforzaba porque sabía que ganaría de todas maneras. Digamos que él premiaba el esfuerzo, premiaba la persistencia. Murió muy joven. Y cuando murió, los médicos dijeron que la enfermedad que padeció lo hubiera vencido muchos años antes y que no se explicaban cómo es que sobrevivía, cómo es que se mantenía firme, cuando según ellos debió experimentar dolores muy grandes. De no haber sido por su tenacidad, dicen los doctores, hubiera fallecido muchos años antes. De cualquier manera, este joven, este corredor, este atleta, forzado, digamos así, por la vida a ser un atleta, nos deja como huella esta enseñanza: persistir, persistir, seguir a pesar de cualquier cosa. El cristiano que triunfa en la vida y vence todos los obstáculos de la existencia es aquel que persiste y persiste y persiste más, que se fija una meta, una camiseta, un número y lo alcanza, y luego otro y lo alcanza. No se detiene, no voltea para atrás, no cree que ya ha llegado, sino que sigue adelante sin parar, creciendo, aprendiendo, madurando con su mirada bien puesta en el varón perfecto, Jesucristo, porque la Biblia dice que esa es nuestra meta, ser como el varón perfecto, como Jesucristo. Si vamos a enfrentar la vida con fe, ha de ser porque siempre seguimos adelante. Persistamos en persistir. En ocasiones usted y yo sentimos ganas de abandonar la carrera, ¿no? De dejar de luchar, dejar de creer, dejar de esperar, dejar de confiar, dejar de hacer lo que nos toca hacer. Pues la enseñanza de hoy es: persistamos en persistir. Les leo una vez más el pasaje. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y la versión más moderna dice así: en todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Así es que persistamos en persistir. Espero que esto sea útil para usted, que le traiga enseñanza y que sean como semillas de vida eterna sobre su vida. Y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto.